Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimática. En este vídeo vamos a ver el transistor IRF520N, que normalmente para Arduino viene presentado en un módulo parecido a este, con unas borneras de color azul. Aquí lo veis, dos borneras de dos conexiones cada una. Y ahí el transistor, resistencia y tal, viene todo preparado para conectarlo al Arduino y conectar la carga aquí. ¿Qué es el IRF520N? Bueno, pues el IRF520N es un transistor, ahora lo vamos a ver en el rincón de la teoría, de tipo MOSFET, ¿vale? De canal N. Pero a nosotros esa información nos va a dar un poquito igual, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué es el transistor, pero es que hablar de transistores nos podemos tirar un vídeo o incluso dos vídeos, porque es bastante complejo hablar de los transistores. Pero a nosotros no nos va a servir en este vídeo, ¿vale? Como normalmente se suele utilizar, como una especie de interruptor, ¿vale? Es un interruptor pero digital, que nosotros podemos controlar con Arduino, ¿de acuerdo? Así que, si os parece, os voy a enseñar el módulo un poquito más de cerca para que veáis el transistor. ¿Vale? Ahí podéis verlo, ¿veis? IRF520, ¿vale? Aunque este es el 520, el tutorial es exactamente el mismo para el 520N, ¿vale? Que es un poquito más mejor que este, un poquito mejor, lleva un poquito más de prestaciones, ahora lo veremos un poquito más detallado. Y también para el IRL520, que es mejor que este para Arduino, porque por las propiedades que tiene, ahora lo veremos también, ¿vale? Así que va presentado de esta manera, sin disipador, ¿vale? No lleva ningún tipo de disipador por detrás y ya está, ¿vale? Y lo he dicho, su bornera, ahí está, módule, pone ahí los hay de KG, los hay de otras marcas, pero todos son exactamente iguales y todos tienen exactamente las mismas propiedades. Como veis, ahí está la resistencia, en los pines de SIG y GND, ¿vale? Y el VCC, que realmente no se utiliza, no está conectado a nada, así que no es necesario conectar el pin del medio, ¿vale? El VCC. Ahora lo veremos de esta manera en el esquema de conexionado. Pues en este vídeo lo que vamos a hacer es un pequeño esquema, ¿vale? En el que vamos a usar este interruptor digital para hacer funcionar un ventilador, ¿vale? Aquí tengo un ventilador de ordenador, ¿vale? Un ventilador de PC, de PC bastante grande y un sensor de temperatura, porque la idea es la siguiente. La idea es que cuando el sensor de temperatura se caliente, se encienda el ventilador y lo refrigere. Y entonces cuando el sensor disminuye su temperatura, entonces deja de funcionar el ventilador, ¿vale? Lo que viene siendo el electroventilador de toda la vida, de por ejemplo un vehículo, un automóvil, lleva pues un electroventilador más grande que este, desde luego, y lo mismo, cuando el anticongelante se calienta mucho, entonces se enciende para refrigerar un poco lo que es el radiador, que es por donde pasa el anticongelante para enfriarse, para favorecer su enfriamiento a través del electroventilador, pero también se puede utilizar, por ejemplo, pues en muchas otras cosas donde el ventilador no siempre es necesario que esté funcionando, solo cuando realmente esté caliente. Por ejemplo, un ordenador, una tarjeta gráfica, ahora mismo las gráficas de hoy día también funcionan igual. Es decir, cuando no necesitan refrigerarse, simplemente el ventilador se apaga para que sea totalmente silenciosa la tarjeta gráfica. Pero cuando empezamos a darle caña, se calienta y entonces el ventilador se enchufa, ¿vale? Entonces no es más que un ventilador normal y corriente con un cacharrín de estos y pues un sensor de temperatura que le permita saber en qué temperatura está, ¿vale? Este va a ser nuestro esquema este va a ser nuestro circuito de prueba, ¿vale? En este vídeo. Bien, si os parece vamos a pasar al rincón de la teoría para hablar un poquito más del transistor y conocer un poquito más, y luego pasamos al esquema de conexionado. Y aquí estamos en el rincón de la teoría. Aquí vamos a ver un poquito así rápidamente el funcionamiento de un transistor. Porque explicar cómo funciona un transistor da para uno y puede que dos vídeos tranquilamente, ¿vale? Porque es el funcionamiento del transistor largo de explicar. Entonces vamos a verlo un poquito por encima para lo que nosotros queremos, que es hacer una especie de interruptor digital. El transistor en sí, como ya habéis visto, es algo parecido a esto. Es simplemente una especie de caja de plástico con un pequeño hierro arriba, con un agujero para atornillarlo a un disipador, por ejemplo, y tres patas, ¿vale? Llamadas gate, drain y source, empezando de izquierda a derecha, ¿vale? Desde la parte frontal. Un transistor de tipo MOSFET puede ser de tipo NPN o de tipo PNP, es decir, canal N, canal P. La diferencia es sencilla y no tan sencilla, pero la sencilla es porque si vos veis el esquema, veréis que los de tipo N, la flecha, veis que va del source hasta el medio, ¿ves? Hasta aquí en medio. Y el de tipo P sale del revés, del medio hacia la S, ¿vale? Por eso se puede distinguir si es de canal N o de canal P. ¿Qué significa cada cosa? Es
complejo de explicar, no lo sé ni yo, el del P, pero el del N sí. El del N es el común, digamos, es el tipo de transistor más visto y más utilizado, que consiste básicamente en que nosotros tenemos aquí una tensión, nosotros tenemos aquí una salida, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí una puerta, ¿vale? Como si esto fuera un río. El río, un pequeño río de agua. Por la S viene el río. Aquí en medio hay una compuerta y no deja que pase hacia D. La puerta es la G. Si yo aplico una tensión, en este caso positiva, aquí sería negativa por lo que tengo entendido. Si yo aplico aquí una tensión positiva, esa compuerta se va abriendo. Si se abre, va a poder pasar una cantidad determinada de agua desde este punto hasta este punto, porque la compuerta se está abriendo. Eso es lo que hace básicamente el transistor, actuar de compuerta, el gate, ¿vale? Cuanto más tensión le metamos, más se abrirá la puerta y más agua podrá pasar entre S y D, que en este caso estamos hablando de corriente eléctrica. Más corriente podrá pasar de aquí a aquí. Ahora veremos la ficha técnica de lo que es el transistor en sí y veremos un poquito pues lo que es las especificaciones técnicas y entre ellas cuál es la tensión de funcionamiento, la tensión máxima de la puerta. Es decir, la tensión irá aumentando hasta cierto voltaje y a partir de ese voltaje en la puerta, en la gate, a partir de ahí el transistor actuará como una especie de resistencia muy pequeña, muy mínima, ahora lo veremos, pero ya no va a provocar que, o sea, la tensión de aquí será la misma que allí, el nivel de voltaje será exactamente el mismo, prácticamente, pero tiene esa pequeña resistencia que, como digo, es mínima, pero está ahí. Entonces actúa como una pequeña resistencia, ¿vale? No os voy a liar más, simplemente que el concepto sea ese, como una especie de pequeño río, como si fuese una pequeña presa, con una puerta que controlamos a través de corriente eléctrica. Y a partir de allí ya simplemente es cómo encajarlo en un circuito, ¿vale? En un circuito normal, para controlar la luz de una casa, de una bombilla, ¿vale? Nosotros tenemos dos cables, un fase y un neutro, o una bombilla de 12 voltios, por ejemplo, de continua, tenemos positivo y negativo. Y la bombilla la tenemos conectada a un interruptor, lo que es el circuito, ¿vale? Uno de los dos polos, ¿vale? El negativo lo conectamos directamente y el positivo lo dejamos conectado aquí a través de este interruptor. Que básicamente si el interruptor está abierto no tenemos corriente, pero si lo cerramos, si lo pulsamos, tenemos corriente y entonces este positivo llega hasta la bombilla y vuelve a través del negativo y se enciende sin ningún problema. Hasta ahí todo bien. Bien, ¿cómo encaja un transistor aquí? Pues el transistor encaja de la siguiente manera. Quitamos el interruptor y ponemos el transistor, el source, lo ponemos a la entrada de corriente y al drain hacia la bombilla. Si yo no tengo tensión aplicada a la puerta, la puerta va a estar totalmente cerrada y no va a dejar pasar absolutamente nada de corriente. Pero si yo la puerta la abro, le meto tensión, la puerta se abre y empieza a pasar corriente de source hacia drain, haciendo que el circuito se complete y la bombilla se encienda. Pero como digo, no podemos pasar toda la corriente que nosotros queramos. De momento, no hasta que no alcancemos la tensión máxima a la que funciona la puerta. A partir de esa tensión, como digo, se convierte en una especie de resistencia y porque va a dejar pasar, prácticamente toda la tensión. Esto es como si fuese también la compuerta que está ahí en medio. La compuerta está en medio, ¿vale? Y como la compuerta está en medio, aunque yo abra la compuerta entera, algo de agua, algo menos de agua pasará, porque algo acabará dando en el trozo de compuerta que todavía está ahí medio abierta, ¿vale? Por eso, eso de la pequeña resistencia. Ahora lo veremos todo más detenidamente, ¿vale? Que había una que era VGS, creo que era Voltage Tensión, creo que era tensión Gate Source, que es la tensión que tiene que tener gate con respecto a source o algo así para que la puerta esté abierta. Ahora mismo no recuerdo, cuando veamos la ficha técnica lo veremos mejor, pero como digo, hay un parámetro que es el que nos va a decir cuánta tensión se necesita en la puerta para que esté totalmente abierta. Así que como podéis ver, con un sencillo transistor podemos hacer una especie de interruptor, pero que lo controlamos con Arduino. Ahora, si os parece, vamos a ver un poquito la ficha técnica. Vale, el IRF520 realmente, aunque viene instalado en los módulos estos, para drivers de motores y cosas así, para Arduino no es lo mejor. Probablemente no es el mejor transistor para ser controlado a nivel de voltaje lógico. Y ahora veremos por qué. ¿Vale? El IRF520 de hecho ni siquiera ya no se fabrica. Ahora lo normal es el IRF520N, que tiene un poquito mejor de prestaciones, un poquito mejor y vale lo mismo, ¿vale?
Entonces, si os ha tocado un IRF 520, pues bueno, mala suerte porque os ha tocado el modelo antiguo. Y si os ha tocado el IRF 520N, pues estáis de enhorabuena porque ese es el modelo nuevo. Y básicamente lo que nos dice es lo siguiente: VDSS, ¿vale? Drain Source, el voltaje máximo son 100 voltios. RDS on me va a decir que la resistencia entre Drain y Source, estando la compuerta activa, va a ser de 0,27 ohms, o sea, una resistencia ridícula. Y luego tenemos que el ID es de 9,2, que es la intensidad máxima que puede circular hacia el drain, ¿vale? Es 9,2, es decir, por encima de 9,2 no va a conducir más que eso, es decir, no va a entregar, por mucho que yo le entregue 20 amperios en el source, por el drain va a pasar como mucho 9,2. Por eso también se puede utilizar este tipo de transistores como limitadores de corriente, porque se puede limitar la cantidad de corriente que puede pasar a través de la puerta. Entonces se utilizan rectificadores de tensión con transistores también, ¿vale? Por eso no solamente puede ser un interruptor, sino que puede ser muchas cosas. Puede ser un amplificador, puede ser un limitador, puede ser muchas cosas un transistor. Pero como digo, no voy a parar ahora a explicar todo eso porque es un rollo, es mucho rollo. Bien, como decimos aquí, fijaos, VGS, el voltaje de la puerta fuente, VGS, Gate Source, a 10 voltios, entrega un máximo de 9,2. Es decir, lo que vemos aquí. A 10 voltios la puerta estará abierta al máximo y entonces dejará pasar su máximo, o estará operando a su máximo potencial. Por lo tanto, dejará pasar el máximo de intensidad. Pero fijaros un dato muy curioso: a 25 grados. Los transistores se calientan, es decir, al principio cuando no le estamos dando toda la caña son bastante frescos, pero en cuanto empezamos a darle un poquito de chicha, pues la temperatura puede subir muy rápidamente y si le damos mucha tensión necesitaríamos ponerlo con un... O sea, si por ejemplo a estos 10 voltios posiblemente este transistor se calentará un disparate y habrá que ponerle un disipador, simplemente un bloque de metal. Un bloque de metal detrás que sea capaz de absorber el calor que emita el transistor para dejarlo un poquito más fresco. Al igual que el procesador de un ordenador cuando se calienta va peor, y por eso siempre la gente intenta ponerle que si refrigeración líquida, que si no sé qué. Por esa misma razón el transistor también necesita su correspondiente disipación. Si no, ya vemos que a 100 grados, a su tensión máxima de la tensión de gate source, solo entregará 6,5 amperios, ¿vale? De aquí realmente no necesitamos mucho más, ¿vale? Así que básicamente vamos a bajar un poquito más y vamos a llegar hasta aquí, Gate to Source Voltage, ¿vale? Dependiendo de la tensión aplicada en la puerta, dependerá como hemos dicho, de la cantidad que puede llegar a conducir o dejar pasar hacia el drain, o sea, cuánta intensidad puede llegar a conducir, ¿vale? A 5 voltios, vemos, a 10 está a tope, pero a 5 se queda más o menos por aquí. Esto es un 40-45% más o menos de su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el transistor podrá conducir casi 5 amperios, unos 4,70 o así, a nivel lógico, ¿vale? A nivel de voltaje lógico. Por lo tanto, por eso no es tan bueno como, por ejemplo, el IRL 520, que ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Os voy a enseñar la ficha técnica del 520N para que veáis la diferencia, ¿vale? Un poquito, que este en vez de 0,27 son 0,20 ohms, tiene un poquito menos de resistencia, y en vez de 9,2 de intensidad máxima, 9,7, es decir, nos da medio amperio más para conducir, medio amperio más de intensidad, de corriente, ¿de acuerdo? También aumenta un poquito el valor a 100 grados, pero siempre hay que intentar no llegar a ese punto, ¿vale? Pero por lo demás es exactamente igual. Al final, bueno, veis que a 5 voltios llega a un 40-45 y a 10 llega a su máximo. Por eso considero que este transistor realmente no es bueno para usarlo con Arduino. No le vas a sacar todo el potencial con nivel lógico. Pero es muy raro porque, como digo, suele ser el transistor que suele llevar este tipo de placas, de módulos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar el bueno, el IRL 520N. Fijaros que todavía tiene mejores prestaciones aún. 0,18 ohms de resistencia de Drain Source y una capacidad máxima de 10 amperios. Es decir, esto ya es mejor incluso que el IRF 520N.
Como vemos, mejora también aquí a 25 grados, ¿vale? Conduce esos 10 amperios. Y si subimos si la temperatura se sube a 100 grados, baja hasta los 7,1, que no es mucha diferencia, pues son 6,9 y 6,7 respectivamente con los anteriores modelos. Pero lo chulo de esto es que esta curva, fijaros cómo a 5 voltios pega una subida tremenda y ya conduce casi su máximo potencial. Es bastante rápido. Luego sí que es verdad que conforme suba la tensión ya no va a subir mucho con respecto, pero sí que nos da un margen bastante gordo. Es increíble. O sea que fijaros como a nivel lógico este ya casi conduce todo, un 85% de su potencia más o menos, de 10 amperios a unos 8 amperios y pico. Ese es el doble que el IRF520N a nivel lógico con un Arduino. Por lo tanto, por eso digo que no tiene mucho sentido que este módulo lleve el IRF520 cuando el IRL es mucho mejor para Arduino. Y yo creo que lo venden para eso, para utilizarlo con Arduino, o utilizarlo con Proteus, o utilizarlo con Raspberry, por ejemplo. Entonces no tiene mucho sentido que lleve ese módulo. Así que si podéis pillar un IRL 520N, pues mejor todavía. Bien, ahora vamos al esquema de conexionado. Básicamente, simple y sencillo, ¿vale? Tenemos el módulo con sus dos borneras. Esta bornera es la de la fuente, donde hay que conectar la corriente. Y este es el source y este es el drain, ¿vale? Aquí es donde vamos a tener drenaje, la salida de esa tensión que pasa a través del gate, ¿vale? Aquí vamos a conectar un ventilador, porque lo que vamos a hacer en este sketch es básicamente controlar un ventilador, ¿vale? Un ventilador de 12 voltios, un ventilador de ordenador, y encima le vamos a meter un extra aquí, que es que va a tener un sensor de temperatura, ¿vale? En mi caso, el ejemplo es sencillo. Si el sensor de temperatura se calienta, encenderá el ventilador para intentar refrescar. Es decir, yo tengo un sensor aquí que está en un sitio, en un ordenador, por ejemplo. Conforme se calienta el ordenador, este sensor coge temperatura y cuando pasa de X, entonces manda la señal el Arduino al IRF520 para que active su puerta y le dé tensión al ventilador. De tal manera que el ventilador empezará a girar y empezará a refrescar un poquito, ¿vale? Es un electroventilador. Esto le llaman un electroventilador. El electroventilador realmente no existe, eso no existe como tal. Es un electroventilador, es un ventilador normal y corriente, pero controlado por centralita. Por lo tanto, esto es un electroventilador, básicamente. Esta pila de 9 realmente aquí no pinta nada como tal, es simplemente para que tengáis el concepto de que de una fuente de alimentación externa me viene un positivo y un negativo y los conecto positivo y negativo. Si queremos conectar corriente alterna, que he visto hay gente preguntando por, oye, ¿y cómo puedo hacer esto pero para corriente alterna? ¿Vale? En otros vídeos he visto gente preguntándolo. Para alterna se utiliza un triac, ¿vale? El triac, que es básicamente el transistor de la alterna, pero el funcionamiento es básicamente para lo que nosotros queremos es lo mismo, pero para alterna. El triac ya más adelante lo veremos, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, no tiene mucho misterio. Tenemos 3 pines, el del medio no se usa, no va ni siquiera conectado, así que ni os preocupéis. Solo va el signal, que es el que va conectado al pin 7 de Arduino, y el GND, que es el que va conectado a GND de Arduino. Y a partir de ahí, pues, lo dicho, positivo y negativo correspondiente al source y al drain. Y el sensor de temperatura, pues como siempre, tiene su positivo, su negativo y el pin del medio, que es el de data, que si lo tenéis suelto, pues lo conectáis ponéis una resistencia para hacer aquí el divisor de tensión y ya funciona. Y aquí de aquí sacamos un cable al pin 6 del Arduino, ¿vale? Simple y sencillo. Así que si os parece, vamos a ver el código de Arduino para ver un poquito cómo funciona esto. Y el código de Arduino no es muy diferente. De hecho, prácticamente el código de Arduino es exactamente igual que el de encender el LED. Es decir, el del vídeo número 1, si no me equivoco, del tutorial de Arduino en español que tengo aquí en el canal. Es exactamente lo mismo. Es encender, apagar, encender, apagar, encender, apagar. Pues lo mismo. O sea, es que no hace falta nada para controlar esto. O sea, solo necesitamos poner el pin 7, pin mode 7 output, ¿vale? Porque le vamos a dar tensión, vamos a darle señal y ya está. Digital Write High se activa y me deja pasar corriente desde el source al drain. Y si hago un low, pues ya no. Simple y sencillo. Fijaros qué fácil, qué simple y qué sencillo. Pero además yo le he añadido el paso extra, que eso ya vosotros si queréis, que es meto la librería del DHT para utilizar el sensor de temperatura con el pin número 6, que es donde está conectado el signal del sensor de temperatura. Y nada, hacemos un serial begin
para ir registrando un poquito qué es lo que va a hacer, lo que es la temperatura, ¿vale? Para ver si la temperatura llega a su punto y ver que se enciende, porque básicamente aquí leo la temperatura y leo la humedad. La humedad me da igual porque no la uso, o sea, como podéis ver, no, realmente ni siquiera la estoy utilizando. Y si la temperatura es mayor que 30, ¿vale? Puedo hacer 30 o podría hacer 30.0F y me valdría exactamente igual. No sé si 30.0 o 30,0, porque es un float, es decir, aquí tenemos float. Estamos con un flotante, un número de coma flotante, ¿vale? Que ya sabéis que los floats no existen en Arduino. En realidad son dos números enteros, pero que sabe perfectamente que al cortarlo por el decimal tengo un número entero aquí y otro número entero aquí, básicamente. Y ya está, como os digo, simple y sencillo. Si la temperatura es mayor que 30, se enchufa el ventilador, y si es menos que 30, se apaga y ya está. Hacemos un pequeño delay para que no esté todo el rato ahí chequeando, ¿vale? Y ya está. De hecho, le vamos a poner 500 porque el sensor necesita su tiempo para leer la temperatura, así que básicamente. Entonces, si os parece, vamos a arrancar el Arduino y vamos a ver qué es lo que hace este sketch. Así que bueno, voy a compilar el código, ¿vale? Ahí tengo mi Arduino, con 3. Así que nada, vamos a mandarle el código al Arduino y vamos a ver lo que hace. Vale, se ve que se ha escrito accidentalmente esto, vale. De acuerdo, os voy a poner la pantalla partida. Vale, un segundito, ahí tenéis el monitor serie con la temperatura 29, justo hace el punto exacto. Y ahora os voy a poner aquí, vale, aquí tenéis, a ver, aquí está, fijaros, el ventilador, el Arduino y el sensor de temperatura. Así que fijaros que ahora mismo no se va a activar porque la temperatura no es suficiente como para que se active. Ahí está. Fijaros, ¿veis cómo no es suficiente? Pero si yo, por ejemplo, le pongo el dedo y hago que se caliente, fijaros cómo ahora va a subir la temperatura. Sí, ahí está. ¿Veis? 30,10. 30 exacto no se activa, pero 30,10 sí se activa. Y ya pues está dando ahí, ¿veis cómo se enciende? De hecho, fijaros, aquí está el módulo, os lo voy a enseñar. ¿Vale? Se enciende, lleva donde está el positivo que no se usa, lleva un LED que se enciende cuando le damos la señal. Así es un digamos, un distintivo, ¿no? de que está funcionando. Si yo acerco el sensor de temperatura, ¿vale? Porque ahora mismo hace calor en la habitación y estamos casi a 30 grados, pero si yo acerco, empieza a disiparse el calor, se empieza a enfriar y en cuanto baje de los 30,10 a 30,0 se parará. ¿Veis? Ya se ha refrescado y fijaros que el sensor, lo que es la placa, se ha apagado, pero ahora se ha vuelto otra vez a enchufar porque entra en bucle, es decir, deja de refrigerar, se calienta, se enciende y vuelve otra vez a enfriarse y así entra en un bucle infinito. Esto normalmente lo que se debería de hacer es como dejar una especie de margen, ¿vale? Que yo no lo he dejado, pero para evitar precisamente esto, que esté todo el rato el ventilador enchufándose, apagándose, que se encienda por encima de 30, pero que no se apague hasta que no llegue a 29,5, por ejemplo. Y así evitamos que esté entrando en un círculo vicioso todo el rato este ventilador. Pero no es mi objetivo en este vídeo, no lo voy a hacer, porque tengo ya pensado un vídeo para ello. Un vídeo para hacer un electroventilador, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo en este vídeo de Arduino. Así que darle like, comentar qué os ha parecido este vídeo, si os ha molado y qué os gustaría ver con todo este tema del transistor. ¿Queréis ver alguna aplicación concreta de este transistor? Un circuito útil, en fin. Así que nada, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.